Solución al problema 2.36 del capítulo 2, leyes básicas de la sección de problemas para añadirlo a nuestro solucionario del libro de fundamentos de circuitos eléctricos, cuarta edición de los autores Charles Alexander y Matthew Sadiku. La instrucción de este problema 2.36 nos dice lo siguiente: encuentra la corriente I y el voltaje V0 en el circuito de la figura 2.100. Este es el circuito que nos indican. Una vez hecho esto, comenzamos con el procedimiento. Este es nuestro circuito inicial. Y lo que iremos haciendo es combinando las resistencias hasta llegar a la resistencia equivalente. Cuando lleguemos a la resistencia equivalente vamos a encontrar la corriente, y una vez encontrada la corriente vamos a poder encontrar, deshaciendo las combinaciones, nuestro voltaje V0. En este circuito lo primero que debemos combinar son estas dos resistencias de manera en serie. Al momento de combinarlo obtenemos esta nueva configuración donde las resistencias que combinamos dan una resistencia de 80 ohms. En esta configuración del circuito lo que debemos hacer es combinar estas dos resistencias en paralelo. Al momento de combinarlo obtenemos esta configuración. En esta configuración obtenemos que la combinación de esas dos resistencias da una resistencia con un valor de 16 ohms. Y ahora lo que debemos combinar en esta configuración son estas dos resistencias de manera en serie. Al momento de combinarlo obtenemos esta nueva configuración en donde obtenemos que la combinación de esas dos resistencias en serie da una nueva resistencia de 40 ohms. En esta configuración lo que debemos hacer es combinar estas dos resistencias de manera en paralelo. Al momento de combinarlo obtenemos esta nueva configuración donde las resistencias que combinamos dieron un valor de 15 ohms. En esta nueva configuración debemos combinar estas dos resistencias en serie. Al momento de combinarlo obtenemos esta nueva configuración del circuito donde la combinación de esas dos resistencias en serie dieron una resistencia de 40 ohms. Ahora en esta nueva configuración debemos combinar estas dos resistencias de manera en paralelo. Al momento de combinarlo obtenemos esta configuración donde la combinación de esas dos resistencias en paralelo dieron una resistencia de 20 ohms. En esta configuración finalmente únicamente tenemos que combinar estas dos resistencias de manera en serie. Al momento de combinarlo obtenemos esta nueva configuración y una única resistencia con un valor de 30 ohms. Esta única resistencia es la resistencia equivalente. Ahora aplicamos ley de Ohm donde dividimos 15 volts entre 30 ohms para encontrar la corriente que pasa por este resistor equivalente para obtener una corriente de 0.5 amperios. Una vez teniendo esta corriente vamos a deshacer las combinaciones. La combinación que dio la resistencia equivalente fue esta de la suma de estas dos resistencias. Deshacemos la combinación y como sabemos las resistencias en serie tienen la misma corriente. Entonces el dato que obtuvimos anteriormente fue la corriente de 0.5 amperios. Entonces la corriente I, si se acuerdan, era la que pasaba por este resistor. Entonces hemos encontrado nuestra primera respuesta, que la corriente I es de 0.5 amperios. Con este dato también podemos encontrar el voltaje de esta resistencia, mas sin embargo no nos la piden, pero lo podemos encontrar. Y en esta resistencia
encontramos el voltaje, que va a ser importante debido a que ahora vamos a deshacer la combinación que dio ese valor de 20 ohms. Al momento de deshacerlo obtenemos esta configuración y obtenemos estas dos resistencias de 40 ohms. Ahora, si recuerdan, las resistencias en paralelo tienen el mismo voltaje, es decir, si aquí teníamos 10 volts, en estas dos resistencias vamos a tener un voltaje de 10 volts también. Y encontramos su corriente como observan. Ahora deshacemos la configuración de esta resistencia de 40 ohms, que si recuerdan era la suma de dos resistencias en serie. Como ya encontramos su corriente, vamos a poder encontrar sus voltajes, mas sin embargo eso no es importante para resolver el ejercicio. Únicamente debemos encontrar la corriente que pasa por este resistor, debido a que si en este nodo tenemos una corriente de 0.5 amperios entrando, aquí tenemos una corriente saliendo, que va a ser la que va a pasar por este resistor, que encontramos que es de 0.25 amperios. Entonces, si restamos a 0.25 amperios, eso indica que también 0.25 amperios van a salir hacia esa dirección. Eso es lo importante. Ahora ya estamos en esta configuración y podemos encontrar la corriente y voltaje de estos dos resistores, y lo importante va a ser cuando deshagamos la combinación de esta resistencia de 40 ohms. Al deshacer la combinación obtenemos esta nueva configuración, donde la combinación fueron dos resistencias en serie. Aquí, si recuerdan, teníamos un voltaje de 10 volts. Aplicamos ley de Ohm para encontrar que la corriente es de 0.25 amperios. Al deshacer la configuración, estas dos resistencias tienen una corriente de 0.25 amperios. Entonces encontramos el voltaje de esta resistencia, que es la de interés, debido a que vamos a deshacer esa combinación, que fueron estas dos resistencias en paralelo. Como tenemos su voltaje y sabemos que las resistencias en paralelo tienen el mismo voltaje, es decir, estas dos resistencias tienen un voltaje de 4 volts, encontramos su corriente y aquí obtenemos una corriente de 0.2 amperios y aquí una corriente de 0.05 amperios, y este es nuestro dato de interés, debido a que vamos a deshacer la configuración o la combinación que da la resistencia de 80 ohms, que si recuerdan era esta suma de dos resistencias en serie. Al deshacer la combinación sabemos que se va a mantener la corriente, es decir, en esta resistencia va a pasar una corriente de 0.5 amperios y en esta resistencia también van a pasar una corriente de 0.5 amperios. Entonces ya podemos encontrar el voltaje V0. Únicamente tenemos que multiplicar 0.5 amperios por 30 ohms. Al momento de multiplicarlo, vamos a obtener que el voltaje V0 es de 1.5 volts. Y ya hemos encontrado las dos cosas que nos pedían en la instrucción, y por lo tanto hemos terminado este problema 2.36.